Hola Gaveta de Historia, soy Iván. Si quisiéramos proyectar el pasado del hombre a lo largo de una película con una duración como la que posee La lista de Schindler, de 3 horas y 15 minutos, la parte que corresponde de la historia, es decir, desde la invención de la escritura hasta hoy, solo ocuparían 3 segundos. Es la meca de la irreverencia. La otra gran parte correspondería a la prehistoria, que se inició hace aproximadamente 2,8 millones de años, desde la aparición del primer primate bípedo sobre la Tierra hasta las manifestaciones de las primeras formas de escrituras hacia el año 3500 a.C. Las fechas en la prehistoria son en muchas ocasiones imprecisas, ya que es muy difícil poner fecha a utensilios, cráneos y huesos que pertenecieron a la vida de nuestros antepasados hace cientos de miles de años. Durante este periodo, el hombre descubrió y comenzó a dominar el fuego, el lenguaje articulado, la domesticación de plantas y también de los animales. Cachito, siéntate. Cachito, siéntate. Todavía no. Sin duda, descubrimientos sin los que hoy sería imposible disfrutar de la era de progreso en la que nos encontramos, como el que llegue el delivery del pollo a la brasa a tu casa. La prehistoria se divide en dos grandes edades, la edad de piedra y la edad de los metales. La primera edad tiene 3 etapas, paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico, que incluso lo podemos dividir en inferior, medio, superior, se caracterizó por el inicio de la fabricación de utensilios de piedra, muy rudimentariamente trabajados, el descubrimiento del fuego, la aparición de las primeras formas de enterramiento y el surgimiento de las primeras manifestaciones artísticas en forma de esculturas o pinturas rupestres. La organización social era muy básica, se dio en pequeños grupos de 50 miembros llamados hordas y posteriormente en grupos de 100 llamados clanes que se desplazarían de un lugar a otro para cazar, recolectar y pescar. Este periodo verá la aparición del hombre de Neandertal y su primo africano, el Homo sapiens, con características muy similares a la del hombre actual. Entre los años 10.000 y 7.000 a.C. aproximadamente, se produjo un importante cambio climático que provocó que se volviera más templado. Los animales de clima frío o megafauna comenzaron su proceso de extinción, lo que significó la búsqueda de nuevas especies para alimentarse. Es el periodo denominado Mesolítico. Con el cambio climático, el hombre descubrió la agricultura y la domesticación de animales hacia el año 7000 en el cercano oriente, el 3000 a.C. en el Perú y en México hacia el año 1300. Es el tercer periodo denominado Neolítico. El hombre se vuelve sedentario, la pesca adquiere mayor importancia, domestica especies animales y vegetales como el trigo, cebada y arroz en Asia, la avena en Europa, el maíz en Mesoamérica y la papa en Sudamérica. En este periodo donde el trabajo con la piedra se volvió más complejo y de mayor especialización, nuestros ancestros construyeron las primeras viviendas definitivas debido a su estabilidad sedentaria, originando las primeras aldeas. Surge con eso las primeras formas de organización con una jerarquía social y donde la religiosidad se manifestó en el culto a los muertos y sus curiosas formas de enterrar. Para algunos autores la agricultura puede ser una tecnología de alto riesgo al requerir mayor inversión de energía, estar sometido al azar o al capricho de la naturaleza o el agotamiento de la tierra por su uso excesivo. Las ventajas que trajo el desarrollo agrícola se tradujeron en el establecimiento de residencias fijas, productos en cantidades considerables a pesar de las sequías y las plagas, lo que dio paso a las primeras formas de comercio, el trueque, y la reducción del tiempo requerido para abastecerse de alimentos, tiempo excedente que pudo utilizarse en otras actividades como la pintura, el arte, la cerámica, la observación de los astros o disfrutar de tu pollo a la brasa. En el Perú, la agricultura vino después de la sedentarización. En la costa central el sedentarismo se adopta como resultado de la especialización de la recolecta. Sí, otra vez. En el Perú, la agricultura vino después de la sedentarización. En la costa central, el sedentarismo se adopta como resultado de la especialización en la recolecta marina y la pesca. Y en los Andes, en la crianza de camélidos como la llama y la alpaca, el cuy y el venado.
Este proceso es importante tenerlo en cuenta, porque significó la reducción del espacio vital del hombre, mayor concentración en un lugar determinado, pasando de viviendas de materia vegetal y animal a construirlos con materiales de adobe, piedra y madera. Finalmente, la segunda edad de la prehistoria, la edad de los metales, se dividió en 3 periodos, según el material que emplearon y difundieron. El primero de ellos, la edad de cobre, al cual le debemos los procesos de calentamiento, enfriamiento y refrigeración, cableado eléctrico, la electrónica, la generación y transmisión de energía, entre otros. Usos como disfrutar de una buena partida de Injustice, sin el cual no sería posible sin el cobre. Fue el primer metal que reemplazó a la piedra y que fue trabajado en un principio a golpe, como si se tratara de piedra. Al ser de un material muy frágil, se utilizaba a la par con la piedra pulimentada, el oro y la plata. El segundo periodo es el bronce. Este surgió de una aleación entre el cobre y el estaño, resultando un material con mayor resistencia. Esta característica le permitió emplearlo en herramientas agrícolas, utensilios, armas, entre otros. Ya para esta etapa surgen las primeras civilizaciones en el creciente fértil. Las poblaciones se hacen más densas, que traen como consecuencia la formación de ciudades. Y por último, el periodo del hierro. Este mineral mejoró notablemente las herramientas y armas del hombre. La naturaleza se pudo dominar más fácilmente y con menor esfuerzo, siendo probablemente los hititas los primeros en utilizarlo. Este importante desarrollo originó que las culturas que dominaban esta técnica ejercieran poder sobre otros, apareciendo las primeras formas de esclavitud y explotación. Si este video te gustó, pues dale pulgar arriba, compártelo con un amigo, deja en la parte de abajo en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este video y nos vemos en una próxima gaveta de historias. Adiós.